y en aquel momento mostrado está que él, cuando los demás músicos decían, no, yo no subo a tocar con él, si no sabe afinar ni nada. Yo decía, pero es que no sabe afinar ni tal, pero la gente se queda así, es como agilipollado ante él. Mira, es que vosotros con tantos destroyer y tanto... Al final a veces transmitís o transmitimos y otras veces no transmitimos tanto por dar tantas notas, ¿sabes? Y él lo consigue con las manos. Él al principio nos decía, a todo el mundo le decía, tío, tienes que afinar, tío, es que tienes que entrar en el tiempo, tío, es que... Y decía, ¿qué era eso? Es una tontería. La gente no escucha. A mí solo lo que yo les hago con las manos. Yo les hago así y ellos... es que hay auténticos brujos, ¿verdad? Sí, y lo hace así, lo hace así. Fue un día aún. No es porque si te quedas a escuchar realmente lo que emite cantando, ¿no? No es como el resultado que tiene. ¿Por qué? Porque sigue haciendo ese el juego de la gente no escucha. Lo que hace es verme y yo les hago así con las manos, decía él, les hago así con las manos y flipan. Y así es. Madre mía. Así es. Pues fíjate qué curioso, ¿no? Un grupo que ni siquiera se montó y está ahí arriba. Ya, pero justamente, pero eso es lo de los rincones torcidos de Dios. Las cosas que realmente en la vida van para adelante no son las que tú has proyectado, son las que se dan, ¿no? Si no, ¿de qué? Si no, hay dos mundos en el que uno, el que pasa de verdad y el otro, ¿cuál es? No, uno que proyectas y el otro es el que realmente se está dando, ¿no? ¿Sabes? Al fin y al cabo es eso, sin duda. Bueno, vamos a volver otra vez ahí a la movida, que a mí me mola mogollón, ¿no? Porque es que es casi lo más gordo. Toda escena cultural tiene espacios físicos que funcionan como epicentros, ¿no? En este caso nos comentas que tú tenías varios sitios, ¿no? ¿Dónde estaba vuestro punto de encuentro habitual en Madrid? ¿Cómo era ese lugar? ¿Qué se respiraba? ¿Qué gente había? ¿Qué buscaba la gente? ¿Qué es lo que tú recuerdas de aquellos momentos que envolvían todo ese espacio de la movida madrileña? Una cosa fue los sitios, qué sé yo, la Vía Láctea, la Rocola que ya comentábamos, o el Sol, o digamos, los templos de la movida. Y otra cosa lo nuestro, que lo nuestro no es eso, no es de noche, de un sitio que te vas a meterte rayas y a copiar y a ver si ligas o no ligas. Lo nuestro era una comunión nocturna, de todas las noches, salías todas las noches a cada uno, o ibas a varios sitios. En uno había una jam, en el otro había una exposición o un performance con Eva Liberten, que se acaba de ir hace poco. Digamos, era también a la vez una fusión de todas las artes, tanto la gente de diseño como la gente fotógrafa, ukelele, cualquier, Alberto García Liz, los fotógrafos, cualquier ángulo de artístico se fusionaba, y donde más se fusionaba evidentemente es en los sitios, en este caso que el propio dueño, yo por ejemplo en este caso, o toda mi clan, mi troupe, éramos artistas, y entonces se va sumando, ¿no? Y tanto es que nosotros teníamos actuaciones durante de los 25 años que yo gerenté el Yasta, fácilmente, que al final ya llegó los DJs y ya se jodió, digamos, para el rollo musical cambió. Música en directo, es verdad. Eso... Pero era una cosa diaria, digamos, era... Entonces no hablamos de garitos, hablamos de tribu, quiero decirte. Vosotros erais un grupo de gente que ya os conocíais, que os movíais, ibais juntos. ¿De qué tipo de gente podemos hablar? Por ejemplo, estaba Pablo Carbonell. Ya, pero sí, la gente... Iñaki, Glutamato, Yeye, sin fin. Pero la clave está en el Yasta, en mi local sobre todo, en mi filosofía, que el título que yo ponía delante, digamos, el lema era bienvenida a la gente del buen sentir. Las tarjetas, tanto es que lo llegué a repetir más de un local, vuelto a poner bienvenido a la gente del buen sentir. Y eso es lo que creía, a la vez creaba dos cosas. Una cosa, que fueras de buen rollo, primero, y segundo, que también se juntaran cualquier tribu. Entonces en el Yasta, como en un sitio grande, esto de 8 veces o así, este espacio, digamos, para 500 personas. Había capacidad para que aquí se juntaban los mods, allí los
los ángeles del infierno que se llamaban los centuriones. Allí se juntaban los rockabilis. Y aquí estaban los hippies alternativos y había de todo, los darkies. Yo los viernes, por ejemplo, los viernes programaba durante años los darks, que era como en aquella época los Bauhaus y todo esto, los Q y todo esto. Los sábados teníamos a los raperos de Torrejón, porque Torrejón se convirtió fue cuando arrancó todo el rollo de la pelea de gallo y todo el tema ese, el rap. El Torrejón fue el sitio más así. Y venían todos los fines de semana, el sábado, por ejemplo, y los domingos eran los flamencos, que luego hoy día son los que estamos, todo esto, la gente de los flamencos. El lunes eran los del jazz, y cada día teníamos como una especie de... pero a la vez se juntaban todos, no les importaba que si hubiese jazz o si tal, no, porque como hay que salir, porque en aquel momento era hay que salir, ¿no? ¿Qué hago en casa? Viendo la que se está liando allá afuera. ¿Por qué? Porque casi todas las noches volvías acompañado, cada noche alguien te invitaba a tal, o cada noche alguien te contaba algo fantástico, o veías una actuación que volvías para casa flipando. Fíjate. Que eso ya se perdió. Lo habéis disfrutado, me cago en la leche. Sí, sí. Ahí os lo habéis pasado de puta madre, por no decir palabrotas. Nos dicen a nosotros, pero ya vosotros en vuestro tiempo la liabais. No, lo de aquí, cuando pasó ya lo de la ruta, ya era otra, porque el éxtasis, digamos, las pastis, es como algo, eso es el producto, mira la que os voy a contar ahora, hola, aquí me animo, el tema de las sustancias que acompañan a cada ritual es muy importante, digamos, por ejemplo, cuando yo viví la época en Madrid, en el Yasta, también lo tuvimos, del éxtasis, el dinero fluye no por las copas, ni por la entrada, o sí por la entrada, pero el agua no da el dinero, entonces esta parte y el éxtasis por sí convirtió una cosa en lo que es el cambio que se dio cuando los grupos se centraba todo en el escenario. La gente venía, se juntaba y todos, el escenario era uno ahí como parte del escenario y había una comunicación, pero luego de repente entra el éxtasis, en vez de la cocaína o el fumé, que es más para adentro, ¿no? O el alcohol sobre todo, el alcohol, llegó el éxtasis y el agua, ¿no? Y la cosa también se transformó, que llegaron los DJs. ¿Tú te acuerdas de The Radio Killed the Rock and Roll Star? Llegó el radio. En este caso vino el DJ. El DJ Killed the Rock and Roll Star y nos quitaron del medio a nosotros. Claro. Totalmente, ¿no? Llegaron los DJs. ¿Y sabes cómo fue la transfusión? ¿Cómo cambió todo? De que el público estaban hacia el escenario y el grupo era el que transmitía y mandaban la pelota y volvías la pelota, ¿no? En este caso cambió todo. Ya yo no necesito a nadie, yo soy mi nuevo superstar. Yo me tomo esto con mi botellita de agua, voy a vatios, más o menos sonaban lo mismo o más que los grupos, pero ya no puedes ni hablar, ya no se podía hablar. Entonces directamente entras en el viaje de que yo soy la estrella y el DJ lo que hace es el maestro de ceremonia que me hace subir, bajar, subir y hasta el final. Pues ese punto de vista sí que es verdad, ¿eh? Es muy real lo que estás diciendo, pasa del escenario a ser los... Pues fíjate esto ya en los 90 aquí en Valencia, las drogas... Bueno, volvemos otra vez. Vale, el tema de los artistas. Se habla mucho de camaradería, ¿vale? Pero, escúchame, también había competencia, ¿no? En tu experiencia personal, ¿cómo eran las relaciones entre los artistas? ¿Existía apoyo genuino, intercambio creativo, colaboración espontánea? ¿O había ahí también algunos piques entre unos y otros, ¿no? ¿Qué vínculos recuerdas? No sé, dicen... Pablo decía de aquello, ahora ya no lo dice. Decía, todos los músicos somos putas y todas las putas son músicos. No se entendió muy bien el tema, pero el rollo que había entre los músicos en aquel no, porque no había nada que repartirse.
Nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó. Todo el mundo lo hacía por pura química, por puro rollo, porque era tu pasión. Luego se jodió todo. Es como todo. Siempre cuando algo se convierte se comercializa con algo, ya se convierte en otra cosa. No es el origen. El origen realmente era juntarse y tocar. Algo lo tribal, casi más bien, ¿no? Luego aparece el manager, aparecen los role managers, aparecen los stage managers, aparecen los del equipo, los de las luces, los del cajón ahí. Nos meten ahí dentro y a cobrar, que casi siempre el negocio sale más rentable para todo lo que hay alrededor que para el propio artista. Y entonces realmente es una cosa medio, pero a lo que tú te refieres de competitividad, sí había gente que decía, el Ramoncín un día, estábamos en la Sala Sol, de aquella se empezaron a dar de hostias el Ramoncín con la Alaska, sí, cosas de esas, pero también era para que escribieran, hablaran de ellos, esos sí, iban de eso, Alaska y el rollo era de que hablaran de uno, aunque sea mal. Que nos van a lapidar si empezamos a contar estos mitos. No, eso lo conoce. En Madrid es popular, es algo que pasó y que fue de boca en boca durante todos estos años. Pero no creo que competir, si no había nada por lo... Luego sí, luego pues, se pelearon por canciones, no, esa es mía, esa es tuya, la mitad es tuya, no, porque yo puse la letra, no, porque... Sabina, digamos, hay tropecientos casos de gente que luego entraron en ese viaje. ¿Pero por qué? Porque dio. Si no hubiese dado, nadie se hubiese preocupado. Bueno, ya que sí. Y escúchame otra cosa importante, que esto cuando hablábamos el otro día me llamó la atención, ¿no? Ahora la gente para grabar un disco se vuelve loca buscando a las productoras, pero vosotros estabais allí y prácticamente fueron ellos los que fueron a buscaros, ¿no? Claro, ya. ¿Tú te acuerdas de la serie Cuéntame? ¿La has visto? Sí. Cuando en el Fly aparece... Hombre, Carbonell sale también haciendo de manager, es verdad. Llegaron en la época esa y aparecían ellos por los sitios. Yo les invité aparte yo era los que les invitaba a copas, digamos, porque nos interesaba el Almodóvar, el Arenas, yo estuve antes de eso, de la movida, éramos casi al principio, el Ruby, los casinos. Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto, el nombre nos lo puso el Arenas, digamos, que él te fueran al local de ensayo y encima ya te pusieran el nombre, casi era seguro que a los 8 meses fueras disco rojo. Porque la SER, encima, esto es interesante, la SER era una fórmula, radiofórmula, en que cada uno ponía un dinero sobre la mesa y definían qué tipo de disco iba a ser, si verde, si azul, o disco rojo, que era que cada 3 minutos aparecía un trocito de tu tema, ¿no? Y entonces tenían un Rever, se llamaba Rever, el director de la SER, que Pablo tuvo un encontronazo con Rever. Sí, bueno, en aquella época ya al principio éramos muy punkis, éramos muy... Bueno, así como... No, tampoco sabíamos de qué iba el asunto, entonces uno escupía, no había filtros, decía lo que pensabas, eso luego costó, sí. Pues el tema del fenómeno de lo que es la radiofórmula es algo que, por ejemplo, lo opuesto a la movida, antes de la movida, al rock urbano, Leño, Asfalto, Guadalquivir, todo el bloque, está en Madrid. Eso nadie se promovió, sí había discografía y tal, pero el Radio Fórmula era el otro, lo que era canción ligera, no sé, me acuerdo ya de los nombres de aquella gente, la canción como Nino Bravo era canción ligera. Y eso existía una manera de convertir grupos o cantantes, ¿qué tal?, en número uno, según lo que se ponía encima de la mesa, la Radio Fórmula. Claro, es que vosotros entrasteis porque... Nosotros nos vino Joaquín, Sabina, y venía mucho, porque ya era parte de la familia, era Javier Crais, Sabina, y un día apareció también ya con Javier López de Guereña
y Andreas Friedrich, dos grandes músicos y arreglistas y productores. Y al día siguiente estábamos que queríamos firmar para grabar, digamos, la producción la hicieron ellos. Nosotros no nos gustó nada, luego habíamos ganado, habían dado ya no sé cuánto por el disco y luego echamos una canción de ellos, Yo no me llamo Javier, justamente la echamos fuera, hicimos una versión disco y eso fue también acertado cuando yo aún en ese momento me echaba las manos a la cabeza, que es lo que suele pasar. El tiempo es lo que pone todo en su sitio. Uno no tiene ni puta idea de lo que estás viviendo. Luego cuando pasan los años dices, Claro, tuvisteis una buena oportunidad porque en aquel momento estaba toda la transición, entró el rock, como tú dices, justo el rock y todo, siempre se ha vivido más en el norte quizás que en la zona de Madrid, o sea, vino un poco todo de allí porque la zona del País Vasco, con grupos como... Sí, ahí vino más radical, pero realmente el rock urbano, por lo que le llamaba, luego hubo el rock andaluz, pero esto es más fácil de contar. Yo, con mis pelos, me tenía que atar los pelos para entrar en casa y dormía encerrado en mi habitación con una silla y todo, porque alguna noche me lo iba a rapar los pelos mi padre, ¿no? Pues salgo de la mili, entré en la mili, la madre de mi primer hijo era peluquera y me rapó, justamente. Salgo de la mili, se había cambiado ya todo, lo de poner pelos largos, qué antiguo, qué tal. No, todos no llegamos a los hombres, pero empezó ya. Las corbatitas así estrechitas, chaquetitas de tal, pelo como una especie de aquí, quizás aquí una... Y los peludos, y yo que me tuve que hacer, pues nada, yo me apunté cuando ya rubí los casinos, por ejemplo, ¿no? Tuve otro que también era Peter Punk, que es Marisa Tejada, que luego fue el duende de la tele, que es muy amiga mía, una cantante. Y también todos ya con la coletita aquí, el pelo así, y chaquetita, y haciendo los yeyes, de repente de peludos, contrasistema, digamos, rock urbano, chupa de cuero. No, todos finolis de repente, porque era lo que vendía. Ya ves tú, ¿no? Era una movida ya más pija. Pero sí, no, porque era lo que vendía. Y aquí estamos al mejor postor. Y así fue todo. Y el que cuente lo contrario, miente. Claro, esto es. Bueno, vamos a ver, mañana vamos a hablar un poquito de ti, ¿vale? Vamos a conocerte, ya te hemos conocido, porque con todo lo que nos estás contando, ya creo que tenemos aquí un dibujito muy fácil. Después de la intensidad de los conciertos y de la vida nocturna, llega el silencio, el volver a casa, ¿no? ¿Cómo vivías ese tránsito entre tu vida artística y tu vida personal, la intimidad? Los momentos de reflexión, cuando llegabas a casa después de todos estos conciertos, ¿cómo te impactó a ti el hecho de estar desde fuera a estar ahí arriba? ¿Se puede fumar? Hombre, por supuesto. Vale. Aquí estás en tu casa. La Mira. que estoy haciendo de invitada soy yo. Pero tú no fumas. No, yo no fumo. Tú no fumas. No fumo. No tengo. ¿Qué te comento? Nos van a crucificar, pero no pasa nada que nuestra entrevista. No, pero se puede. ¿Qué te digo? ¿Me voy a repetir la respuesta? ¿Mm? No, la pregunta. Es... Bueno. No, sí, te entendí. Yo diría, hay dos cosas ahí. Una, la de que cómo es el silencio y la soledad de las cumbres de los hoteles después de tal. Pues nada, con ganas de tirar la tele por las ventanas o rociar todos los pasillos con los extintores, que son los clásicos. De ahí viene todo eso, porque al final entras en un rollo que nada te vale, ya no ni siquiera el irte a ver si después de los conciertos ya sabes que pillas, como que no es como antes que tenías que currártelo. Dinero, ya no llevas dinero, porque hay un manager que te lo paga todo y luego se encarga de todo, ¿no? Y se vuelve algo tan habitual, un ritual tan así, que no sabes cómo pasa que de repente ya no está. Y entonces tienes dos opciones: o te vuelves, como tantos casos, un juguete roto,
o invernas y te quedas en dique seco. Y lo más importante, evidentemente, es nunca dejar de hacer ese ritual. Digamos, todo viene porque has hecho ese ritual. Luego da un resultado porque lo has hecho y lo has conseguido. Luego dices, ¿para qué voy a seguir haciendo si ahora ya no da resultado? Pero para que vuelva a dar, y así llegas a esta edad con el mismo ritual, es nunca dejar de hacerlo, porque cuando lo dejas de hacer, ahí sí se acabó todo. Pero escúchame, la edad para ti no es un hándicap, porque yo te veo con una energía y con unas ganas de hacer las cosas que más quisieran gente de mi edad, tener la energía que tú tienes, mami, tío. Ya, y con todo lo que me drogo, ¿eh? No digas esas cosas. Tú imagínate, si no, lo que sería yo. Tú no sabes lo que era yo a los 20 y pico años, cuando no. Y no, nada, ni fumaba, ni me iba con mujeres, era de pareja y tal, pero curraba 20 horas al día, yo no existía, no curraba nunca. Yo siempre les cuento a mis hijos que no sé si es muy, pero yo siempre les digo que yo no he trabajado, que realmente yo siempre he hecho lo que me gustó, y lo que me gustó me dio dinero, pero nunca pensé en el dinero, solo me pensaba en hacer cosas que me gustaban hacer. Qué guay, vivir la vida como uno quiere. No, sale natural, o te sale o no te sale. Es como si te toca la lotería o no te toca. Pues a mí me tocó. Desde luego. Aleluya, ¿no? Yo siempre doy muchas gracias arriba que eso. Luego tuve la época de Mili, que no voy a decir yo que no me hubiese gustado no estar ahí dentro, pero también lo que no mata engorda. Y luego una época que estuve tocando así con el circuito orquestero en Galicia, horroroso, una cosa horrorosa, pero casi siempre luego ya algo, y la hostelería. Mis gran suerte es que tengo cada pie puesto en un lado, porque bien sabido es de que los músicos, como es algo que tanto estás aquí arriba como estás aquí abajo, entonces si tienes otra cosa y que te apasione igual, porque no se trata de hacer otra cosa que... No, se trata de algo que también te lata. Y entonces la hostelería a mí siempre me acompañó desde cuando empecé. Y era cuando nunca tuve el rollo de hacer algo a la desesperada. Y eso hace que fluyan las cosas. Como no fluyen es cuando quieres provocar cosas. O que fluyen más rápido, pero muchas veces luego a la larga del tiempo no son nada que te haya valido de verdad. Y esas sí te valen. Hombre, yo me imagino que a pesar de que hayas llevado una vida muy feliz y que hayas conseguido muchas cosas, habrás tenido momentos también de dificultades, ¿no? Sí, sí. Pero es que también es una cosa que creo que viene desde mi más tierna infancia, que es, yo me he evado mucho. Y entonces, y si no, me busco maneras para evadirme. Y entonces, eso trae consigo que no entre uno realmente en la conciencia. Por ejemplo, Pablo escribió un libro, una de sus biografías, El mundo de la tarántula, en vez de la farándula, tarántula, ¿no? Yo pensaba escribirlo, empecé a escribir aparte, con Guadalupe, que es la tarántula con gusto no pica. Si algo te gusta de verdad, no te pica, ¿no? Dice eso. Y en su historia, en su libro, que ya está ahí, yo estoy casi la mitad del libro fácilmente, una cuarta parte fácilmente, y lo que él cuenta no tiene nada que ver con lo que yo viví. Nada, nunca. Su manera pues de entonces, haberlo vivido cuando los narcos en Colombia, cuando las balaceas, tirados por el suelo y 4 muertos, cuando íbamos a actuar las primeras épocas. Ahora, hoy en día vamos a Colombia y nunca pasa nada. Ah, claro. Porque... Pero en aquella época pasaba, en Medellín vimos situaciones muy... Y él los cuenta como que él era el que iban a matarle a él. Y cuando estábamos, porque allí cuando empieza la balacea, en la discoteca se tira la gente, en aquella época se hacen montañas humanas así en todas las... Todo el mundo tirado así, todo el mundo, montañas humanas. Y mientras tanto te piden autógrafos. Mira, ¿me podías dar un autógrafo? ¿En serio? ¡Pum, pum, pum! Y él no vivió así, eso fue lo que yo viví. Y él vivió que le querían matar porque
salió una publicación en un periódico, no, porque esos toreros son que no, al principio me gustaban mucho por irreverentes y tal. Y ese cantante que va con ese pelo rapado, la pinta me era muy así, agresiva en aquel momento. Pero no entiendo. Como llevaba un cucurucho aquí de tal y todo lo demás rapado en aquella época, el rollo punky medio tal. Y era como tal, y él se lo llevó, por eso a lo que voy. No se trata donde tú vives donde la capacidad que tú tengas de tu noción de cosas. Nunca llegas a vivir algo que en tu cabeza no está, ni entra, no. Entonces, eso es la clave.